Perfecto. Listo. Pues vamos a darle. Tenemos hoy varias cosas de las cuales hablar. Tenemos tema nuevo que quiero enseñarles. Esto va a ser una continuación a la serie de videos que teníamos en YouTube. ¿Ok? Nos quedamos ya en price action intradiario y si bien es cierto hay muchas cosas que faltan por aprender, creo que cada uno de ustedes ha tenido el tiempo suficiente como para poner en práctica esos conceptos, como para masterizarlos y como para tener preguntas sobre ellos. Así que una de las primeras cosas que siempre hago cada que inicio una clase es precisamente consultarles, ¿okay? Y pedirles que si tienen dudas, si tienen preguntas, este es el momento para evacuarlas. Si bien es cierto, yo trato de estar pendiente en nuestro chat público para que todos ustedes que tengan preguntas las puedan disolver y yo poderles ayudar. Sí que es cierto que hay momentos donde no estoy disponible o sencillamente se me van algunos mensajes y no puedo responderles todas, ¿ok? Así que este es de los pocos momentos en los cuales yo estoy aquí en vivo con ustedes y se los puedo responder de forma inmediata. Así que voy a darles algunos segundos para que quien sea que tenga preguntas de cualquier tipo que tenga que ver obviamente con el trading, pues entonces las pueda hacer en este momento y que yo se las pueda evacuar antes de entrar con el tema de la clase del día de hoy y algunas cosas que les voy a estar comentando también. Así que adelante, les cedo el chat. No tenemos audio abierto el día de hoy, ¿vale? Lo siento mucho, pero voy a tratar de que en próximas clases podamos tener audio. Nada más dejo entrar algunas otras personas que están por acá. Y adelante, tienen el chat abierto. En caso de no haber preguntas, por supuesto, pues voy a pasar directamente con el tema, pero bueno, ya será cosa de cada uno de ustedes. Kevin, ¿podrías explicar más detalladamente lo del tiempo? Ok, pero ¿a qué te refieres específicamente? Porque, o sea, ¿a qué te refieres con tiempo? ¿Quieres que hable en general de qué es lo que significa el tiempo algorítmicamente hablando y cómo este afecta a los instrumentos o alguna parte específica sobre el tiempo? Antes de que Jorge nos especifique a través del chat, voy a hacerles un comentario. La vez pasada, yo consulté a través de una encuesta en el canal público de Telegram, que por cierto, para quien sea que esté viendo esto en YouTube y que no sepa de qué canal estamos hablando, en la descripción de este video, que va a estar subido en mi canal de YouTube, ustedes van a poder tener acceso a un enlace que los lleva directamente a unirse a mi grupo. Hay un grupo público y hay un canal en el que doy anuncios públicos. Entonces es de que se unan a ambas cosas. En esa encuesta que yo publiqué, les consulté qué era lo que ustedes querían aprender. Y hubieron dos cosas que sobresalieron. La sesión PM y en primer lugar, y lo que más mencionó la gente, fueron los macros. ¿Ok? Y quiero ser bien enfático con esto que les voy a decir y espero que se lo tomen de la manera más cálida posible, porque obviamente mi objetivo es ayudarles a ustedes y no obviamente obstaculizarles el aprendizaje, ni mucho menos. Y lo que sucede, ¿okay?, es que si yo les enseño macros a ustedes, se me van a confundir. Y en vez de hacerles una ayuda, más bien creo que voy a estar haciendo todo lo contrario y les voy a dar un dolor de cabeza. Les explico por qué. Con mis grupos de mentoría, los macros son una de las últimas cosas que yo veo. ¿Por qué? Porque para que se entienda exactamente cómo se usan los macros, qué significan o qué implican los macros en los instrumentos, es necesario tener una preparación teórica bastante avanzada previamente. Si no se tiene, de nada te sirve que yo venga y te dé todo un listado de macros que hay disponible
si cuando llegue el macro, lo primero que vas a pensar es, mira, voy a meter un trade aquí porque es el macro. Y no es el fin realmente, ¿no? Los macros son un tema bastante complicado y no me cierro a la posibilidad de en algún momento enseñarlos, pero yo creo que no estamos en ese momento todavía. En el momento idóneo donde sé que se le va a sacar el mayor provecho, sinceramente se los digo, no creo. ¿Vale? Por esas razones que no lo hago. Considero que hay cosas que pueden aplicar, como lo que vamos a ver el día de hoy, más útiles que sí les van a servir en el día con día, y no un dolor de cabeza o una carga teórica o algorítmica que les voy a poner sobre ustedes, que al final se van a terminar agobiando porque van a decir es que a veces sí y a veces no, y pues ese es el problema, ¿no? Ahora, hablando específicamente de lo que pregunta Jorge, dice, ¿cómo sería la aplicación del tiempo? Me refiero a que probablemente puedan haber retrocesos en el price action. Bueno, yo creo que es una pregunta muy en general la que hace él. Pero vamos a empezar por lo siguiente antes de ir con cada una de las preguntas. Cada pregunta que se les vaya ocurriendo, por favor, váyanla poniendo en el chat. Las voy a ir leyendo en el orden en el que me aparecen en la pantalla. ¿Ok? Voy a aprovechar esta porción que tengo acá en la pantalla, que asumo todos están viendo. Yo tengo aquí un dibujo de una vela bajista. Es una vela de color, bueno, gris-negro, por decirlo así, ¿no? Es una vela del... que representa a la temporalidad semanal. Específicamente representa a esta semana que ustedes tienen aquí a la izquierda. Si ustedes se fijan, ¿okay? Yo tengo el price action aquí desde el lunes a las 0 horas, que es cuando oficialmente dentro de lo que cabe comienza la semana en horario de reloj, ¿okay? Sobre la cual, ¿okay? Termina hasta el día viernes o hasta el día domingo, que es el price action que tenemos ahorita, pero en realidad es hasta el día viernes, más o menos por aquí a las 16 horas. ¿Okay? Esta vela que yo tengo dibujada acá está representando precisamente el cómo se ve la vela semanal de este espacio de tiempo de gráfico de una hora. ¿Okay? Entonces, nada más estoy dándoles un atajo de cómo se observa la vela semanal versus lo que yo estoy viendo aquí en el gráfico de una hora sobre toda la semana que pasó. ¿Okay? ¿Por qué quiero que observen esto? El tiempo, amigos, no es lo mismo que temporalidad. Y esto es una de las cosas que primero quiero que entiendan. No es lo mismo tiempo que temporalidad. Cuando yo les hablo de la palabra tiempo en cualquier momento en el que lo haga, a menos de que especifique lo contrario, quiero que entiendan que me estoy refiriendo, ¿okay? A procesos algorítmicos que se llevan a cabo en horas específicas de un día. No me estoy refiriendo a si estoy en la temporalidad de una hora o si estoy en la temporalidad del daily chart. No me estoy refiriendo a eso. ¿Okay? No me estoy refiriendo a eso. Dice aquí, la porción de precio que se observa en la pantalla es de 1 o 2 semanas. Es de una semana. Desde el día lunes hasta el día... perdón, estoy aquí. Muchas gracias por la ayuda, porque en efecto, ¿ok? Aquí está. Este es el price action que yo quería mostrarles. Desde las 0 horas, aquí está, desde las 0 horas, amigos, del día lunes 15 de julio hasta el viernes 19 de julio. Es una semana lo que estoy tratando de ejemplificar con esta vela semanal. ¿Okay? Si ustedes van al gráfico semanal en este instrumento, verán esta misma vela. Nada más les estoy dando el atajo aquí para no estar cambiando entre temporalidades y demás. Entonces, lo que les decía era precisamente eso, ¿vale? No es lo mismo temporalidad, no es lo mismo que tiempo. ¿Qué es el tiempo entonces? Bueno, cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de protocolos que se generan en horarios específicos. Algunos ejemplos de esto, voy a usar el lápiz por aquí, algunos ejemplos de esto es las aperturas de las sesiones. Eso es un factor
algorítmico en el cual interviene el tiempo. Por ejemplo, los horarios más importantes, ustedes que creo yo que la mayoría opera índices bursátiles, vamos a hablar de Forex y de índices en este caso, para quien opera Forex, pero me voy a centrar en los índices. ¿Okay? ¿A qué hora abre el mercado durante la mañana? Bueno, hay dos aperturas. Hay una a las 8:30 de la mañana, que lo voy a colocar aquí. ¿Okay? Hay una a las 8:30 de la mañana, donde abre la bolsa de New York, por supuesto. ¿Okay? Sin embargo, esa no es la apertura que a nosotros nos interesa realmente a la hora de analizar índices. ¿Vale? Ya les voy a explicar por qué y cómo el tiempo afecta a eso. Hay otra apertura a las 9:30 de la mañana, que es el horario en el que abre la bolsa de Chicago, ¿ok? O lo que se conoce normalmente como el CME, ¿ok? Si ustedes se fijan en sus índices, en sus TradingView, ustedes tienen aquí algo llamado CME. ¿Qué significa eso? Que el proveedor de la información de este gráfico que ustedes están viendo aquí, que es el Nasdaq, que es la bolsa de Chicago directamente. Y dicho sea de paso, es la bolsa más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en la apertura de la bolsa a las 9:30 de la mañana es cuando el algoritmo interbancario empieza a generar los protocolos necesarios para que el flujo de órdenes se manifieste utilizando manipulaciones, utilizando acumulaciones y utilizando expansiones, distribuciones, etcétera. Todos los procesos del order flow que se pueden ver envueltos ahí. ¿Okay? ¿Por qué las 8:30 no y las 9:30 sí que? Bueno, el horario hábil del día se contempla, de hecho, de forma natural a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Okay? A las 8:30 de la mañana no solamente abre la bolsa de New York, abren bastantes mercados y bastantes instrumentos, ¿ok? Que comienzan a tener una acción, que comienzan a generar volatilidad durante la mañana, ¿ok? Pero cuando realmente los índices como el Nasdaq o el S&P 500 o el Dow se ven afectados, es cuando la volatilidad de las 9:30 de la mañana y la apertura de la bolsa de Chicago realmente comienza. ¿Okay? Por esa razón, las 9:30 de la mañana es un horario que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Seguidamente, después de las 9:30 de la mañana, otro horario que a mí me interesa es las 12 del mediodía. ¿Ok? Porque a las 12 del mediodía y en el espacio que se comprende entre 12 del mediodía y 1 de la tarde, horario de New York, obviamente, es que yo voy a tener el famoso lunch de New York. ¿Qué es el lunch de New York? El lunch es un espacio en el cual el algoritmo va a permitir que el precio acumule posiciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los participantes, especialmente los participantes institucionales que participan, valga la redundancia, en la sesión AM, buscan en algunos de sus modelos, no en todos, cerrar sus posiciones para cuando la sesión AM ha finalizado. Entonces, por eso, cuando ellos ven que se acerca el horario de las 12 del mediodía en el cual la sesión AM va finalizando, entonces ellos van saliéndose de sus posiciones. Y al salirse de sus posiciones, ¿ok? Hacen que el precio entre en un estado de sueño, por decirlo así. O al menos eso es lo que idealmente nosotros buscamos. Que el precio pueda entrar en un estado de tranquilidad durante esta hora. Esto y por el sentido el sentido este famoso de que la gente sale a comer a las 12 del mediodía, que sí, en parte es verdad, ¿vale? Entonces se aprovecha este horario para hacer que el precio entre en una etapa de acumulación, en un letargo que va a provocar que se puedan salir de sus posiciones, ¿vale?
Así como también va a provocar que mucha gente empiece a poner interés sobre posiciones probables para la sesión de la tarde, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la sesión de la tarde, en qué momentos es altamente probable que yo busque trades ahí y en qué momentos yo voy a tratar de evitar operar ahí, así como también algunas cositas de la sesión AM. ¿Ok? Después de eso, el siguiente horario que a mí me interesa es el horario de las 2 de la tarde, horario de New York, o las 14 horas, como lo quieran ver. ¿Ok? Las 14 horas, apunten esto, es un horario que puede ser usado como la apertura de las 9:30 en la sesión AM. Les pongo un ejemplo. Vean esta vela del weekly chart. Esto es un weekly candle, ¿ok? Esto es una vela semanal, pero vamos a asumir por un momento que es la vela de una hora, ¿ok? Y vamos a asumir que es la vela de las 9 de la mañana. Cuando el precio abre a las 9:30 de la mañana, lo normal es que los instrumentos, en caso de ser, por ejemplo, bajistas, a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a poner que esta separación es las 9:30 de la mañana, deberían de empezar a buscar movimientos alcistas. Así como cuando ustedes operan Londres en Forex, y a partir de Londres ustedes esperan ese movimiento de manipulación, ¿no? Que de 2 a 4 de la mañana, si el día va a ser bajista, debería de promover que el precio pueda empezar a hacer movimientos alcistas. Bueno, pues lo mismo se va a esperar a partir de las 9:30 de la mañana. Entonces, una conclusión que ustedes pueden sacar es que los mejores setups de venta para una sesión AM bajista se van a provocar por encima del precio de apertura de las 9:30 de la mañana. Por lo tanto, si a las 9:30 de la mañana el precio abre en 19.800, por ejemplo, ustedes van a esperar que la sesión AM entre 9:30 y 10:30 de la mañana puedan provocar que el precio haga qué cosa, movimientos alcistas. Y en su gran mayoría, o lo idóneo es que tú contemples esos movimientos como manipulaciones, que lo que buscarán hacer será neutralizar máximos anteriores con el fin de que el precio pueda formar el movimiento real de la sesión AM hacia abajo y que finalmente esa sesión sea bajista. Entonces, esta es una, Jorge, de las implicaciones que tiene el tiempo en los gráficos. A través de saber en qué momento del día te encuentras, tú sabes qué procesos deberían de existir en el order flow en esos momentos. ¿Y qué creen? Las 2 de la tarde es un horario que puede ser utilizado como en la apertura de las 9:30, pero para la sesión PM. Es decir, que si ustedes buscan ventas en la sesión PM, lo mejor que puede ocurrir es que el precio pueda generar movimientos alcistas por encima del precio de apertura de las 2 de la tarde, horario New York. Y si el precio te muestra condiciones de un reversal, de una reversión, pues muy probablemente se esté formando un setup altamente probable en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo afecta el tiempo? Esa es la pregunta que me hizo Jorge. ¿Cómo afecta el tiempo? Bueno, hay horarios específicos del día en los cuales a ti te interesa que el precio haga ciertas cosas. Si estás a las 8:30 de la mañana, a ti te interesa que las noticias del calendario económico generen liquidez, generen liquidity pools, generen máximos o mínimos, con el fin de que la sesión AM a las 9:30 de la mañana los pueda neutralizar. Si estás a las 9:30 de la mañana, a ti te interesa ver que suceda esto que te acabo de dibujar acá. Ya vamos a ver ejemplos en el gráfico, pero vayan apuntando estas cosas.
Si estás a las 12 del mediodía a 1 de la tarde, a ti te interesa que el precio acumule. Eso es lo mejor que puede hacer el precio. Si estás a las 2 de la tarde, te interesa que el precio haga movimientos contrarios a la dirección a la que tú crees que se va a dirigir esa sesión PM. Y si estás de 3 de la tarde a 4 de la tarde, estás en un horario llamado Power Hour. ¿Y qué creen, amigos? Escuchen bien esto que les voy a decir. Cualquier día de trading que tenga liquidez aún pendiente por neutralizar de la sesión AM, de la sesión PM, y que ninguna de esas dos sesiones pudieron neutralizar esos máximos o mínimos, es bastante probable que de 3 a 4 de la tarde se forme un setup de alta probabilidad con el objetivo de neutralizar esa liquidez. Y a ese se le llama el Power Hour macro. ¿Vale? Eso es lo que les voy a enseñar para el día de hoy también. Entonces, apunten eso. Entonces, creo yo que con eso pude responder satisfactoriamente tu duda, Jorge. ¿Quiénes serían esos participantes institucionales? Bueno, pues evidentemente estamos hablando de ni tú ni yo. Estamos hablando de ninguna entidad retail. Estamos hablando, ¿ok?, de bancos centrales. ¿Ok? Estamos hablando de la bolsa misma. ¿Vale? No estamos hablando de ningún participante retail. No estamos hablando aquí ni de 500 personas, no estamos hablando aquí del fondo de inversión que tiene el primo, no. Nada de eso. ¿Vale? Voy con la siguiente pregunta en orden en el que me las dijeron. Dice, en la temporalidad daily, el volume imbalance sería simplemente el espacio vacío que hay entre una vela y la siguiente. ¿Se cuentan las mechas? Ok, vamos a responder eso primero. Vale, déjenme borrar todos estos dibujos y vamos a responder primero esta pregunta sobre el volume imbalance. Imagínense que ustedes tienen una vela, ok, aquí en el, bueno, de hecho lo voy a hacer en el gráfico para no estar haciendo nada más dibujos y ponerle un poco de dinamismo a esto. Ok, vamos a hacer esto. Fíjate tú, ok, observa bien la separación que hay entre estos dos cuerpos que hay aquí. Esta es la vela del día viernes, ¿ok? Y esta es la vela del día lunes. Normalmente, lo que la gente hará es llamarle a esto el gap del fin de semana, ¿no? Del viernes al lunes. Más allá de ser el gap de fin de semana, esto realmente se trata de un volume imbalance, ¿ok? ¿Qué es un volume imbalance? El volume imbalance es una separación de cuerpos en la que hay ausencia de volumen. ¿Ok? Volumen. Y la pregunta de Marcelo es, ¿en el daily chart un volume imbalance nada más es esa separación? Bueno, primero una corrección, da igual la temporalidad en la que esté. En cualquier temporalidad, una separación de cuerpos como estas es un volume imbalance. Y van a fungir de igual forma en cualquiera que sea la temporalidad. Si esto fuese un gráfico de 30 segundos, ese volume imbalance muy probablemente sería lo más importante que hay ahí. Les voy a explicar por qué. Apunten esto también para que lo entiendan. Los volume imbalance, amigos, son una de las cosas más importantes que hay en términos de PD arrays. Cuando ustedes vean un volume imbalance, asuman que el algoritmo le da alta prioridad a ese PD array. Alta prioridad. Asuman eso, ¿ok? Y segundo, con respecto a la misma pregunta que me hace Marcelo, que es, oye, ¿y cuentan las mechas o no? Bueno, apunta esto entonces. Los volume imbalance solo pueden ser volume imbalance si esa separación de cuerpos es conectada por mechas. Si no hubiese una conexión de mechas, entonces no podría ser un volume imbalance.
sino que sería un liquidity void. ¿Okay? Para quien tenga la idea de que un liquidity void es un fair value gap, está equivocado. ¿Okay? Un liquidity void es cuando hay ausencia de volumen, pero también hay ausencia de precios siendo operados. Es decir, no hay ni cuerpos, pero tampoco deberían de haber mechas. Por lo tanto, hay un entero vacío en ese espacio y por eso se llama liquidity void y no es lo mismo que un volume imbalance y tampoco se comportan de igual forma. Así que eso. Dice, si el precio se alejó mucho de ese volume imbalance y pasaron días cuando vuelve a esos precios, ¿aún tiene importancia o ya no? Siempre la tiene. A menos, por supuesto, que ese volume imbalance sea más viejo que 60 días anteriores hábiles de trading. Esa es la respuesta, Marcelo. ¿Cómo sería la descripción gráfica del concepto de breakaway gap? Esto ya está explicado en las clases de YouTube y de manera bastante explícita, de hecho. Voy con la siguiente. Kevin, ¿cómo podemos operar la sesión PM? Y si podrías hablar sobre los breakaway gaps. Los breakaway gaps están explicados más que bien en las clases de YouTube. Voy a hablar de la sesión PM más adelantito, nada más déjame ir con las siguientes preguntas. Dice, porque sabemos que al neutralizar liquidez, puede haber un reversal o un retroceso, pero en tiempo, ¿cómo se puede aplicar esto? Es precisamente lo que voy a hablar sobre la sesión PM. Voy con la siguiente pregunta. ¿Okay? Tranquilos que estas preguntas que me están haciendo, si no se las estoy contestando de inmediato es porque las voy a tocar ahorita que termine la ronda de preguntas para hablar de ello en la sesión PM, que es algo que me interesa bastante. Así que descuiden por eso. Solo los breakaway gaps, amigos, es que no hay ciencia, están perfectamente explicados en esas clases. O sea, y si tienen dudas específicas del breakaway gap, ok, entonces ahí sí, díganme qué dudas tienen explícitamente sobre breakaway gap y yo las disipo acá, pero no me voy a poner a explicar un concepto que ya he explicado en 2, 3 clases diferentes. Dice Kevin, un balance price range o pleca un inversion fair value gap, ¿qué liquidez necesitan neutralizar? ¿Liquidez interna o externa para dejar de ser funcional? O que su función se haya cumplido. Ok, Edgar, aquí te corrijo. Okay. Vamos a buscar un inversion fair value gap cualquiera. Ok. Voy a buscarlo en un gráfico de una temporalidad menor, como por ejemplo el gráfico de temporalidad de 5 minutos. Ok. Y vamos a ver qué podemos sacar de acá. Uno que se vea bonito me interesa mostrarles. En un segundito, en lo que ubico uno. A ver, como esto es movimiento parabólico, a ver, aquí tiene que haber uno. Vale. Perfecto. Fíjate en esto. ¿Ok? De esta estructura. Primero te corrijo con algo. Los balance price range o los inversion fair value gaps no tienen como objetivo el ir a neutralizar algún tipo de liquidez en específico. Eso es incorrecto. Más bien dicho, es teóricamente incorrecto. El trabajo del balance price range, en este caso, ¿okay? Sirve para permitir que el precio se pueda desplazar de forma rápida y acelerada hacia un objetivo en concreto. No necesariamente tiene que ser ese objetivo liquidez. Eso es importante. No necesariamente tiene que ser ese objetivo liquidez. Puede ser un PDRA. Sí, sí que puede ser un liquidity pool, sí que puede ser liquidez, pero no es ese su objetivo principal, sino nada más hacer que el precio pueda obtener, ¿ok? A través de las órdenes que se acumulan dentro de ese balance price range, la energía suficiente como para poder desplazarse rápidamente con la utilización de los breakaway gaps de por medio para que ese precio pueda hacer eso. ¿Ok? Ahora, el breakaway gap, este sí, tiene la función, ¿ok? De servir como puente en ese desplazamiento que hace el precio
Como por ejemplo, fíjate aquí, como por ejemplo acá, ¿vale? Quiero que observes este periodo de acumulación que hay aquí. ¿Por qué es un periodo de acumulación? Porque el precio se está entregando en ambos lados del mercado, bien, consistentemente, arriba, abajo, abajo. Y alguien me puede decir, Kevin, pero yo veo que el precio va bajando. Es que los periodos de acumulación no tienen que ser completamente planos, ¿ok? Los periodos de acumulación, amigos, pueden ser para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. E inclusive pueden llegar a ser así y seguir siendo periodos de acumulación, aunque se muevan en una dirección en concreto, siempre y cuando, por supuesto, sean concentraciones bastante comprimidas de price action. Entonces, eso es una confusión que usualmente veo, que mucha gente me dice, oye, Kevin, esto para mí es un impulso bajista, eso no es ningún impulso bajista, todo eso es un periodo de acumulación, porque el precio no está tratando de neutralizar ningún extremo de la liquidez, ¿entiendes? Por eso no puede ser un impulso alcista o un impulso bajista completamente. Es un periodo de acumulación. El precio va y viene, va y viene, va y viene, aunque se mueva ligeramente en una dirección en concreto. Eso que tú estás viendo ahí es un balance price range por sí mismo. ¿Cómo, Kevin? O sea que también estos periodos de acumulación son balance price range, sí, lo son. Y los fair value gaps, les voy a ayudar con esto, para los que preguntan del breakaway gap, pero igual les digo, vayan a estudiar la clase, que para eso está. Los fair value gaps que salen a partir de la expulsión del precio de un periodo de acumulación, son breakaway gaps. Ahí lo tienen. Y la pregunta que me hace esta persona es, ¿en qué momento deja de ser esto un balance price range? En ningún momento. Sigue siendo un balance price range. Pero ese breakaway gap sí deja de ser un breakaway gap. En el momento en el que el breakaway gap neutraliza liquidez. O el impulso que generó el breakaway gap neutraliza liquidez. Cualquier tipo de liquidez, sea esta liquidez interna o liquidez externa. A partir de ese momento, ese breakaway gap puede ser llenado sin ningún tipo de problema. ¿Ok, chip? Ahora, alguien me va a decir, Kevin, y si esto es un breakaway gap, ¿por qué el precio viene y lo toca? Porque no tiene nada de malo que eso pase. Lo que no quieres es que lo llene por completo. Eso es lo que no quieres con los breakaway gaps. En muchas ocasiones te va a tocar breakaway gaps en los cuales el precio no va a poder siquiera tocar, pero no tiene nada de malo con que el precio haga esto. ¿Okay? No tiene absolutamente nada de malo y sencillamente se toma tal cual. Lo que no queremos es que el precio se introduzca y se sumerja en ese fair value gap. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cuestión aquí. Otro ejemplo, ve. Esto es un balance price range. Quiere decir que este fair value gap, ¿qué es? ¿Ok? Un breakaway gap. No es cierto, no lo es. Eso no es un breakaway gap. Pero ¿por qué, Kevin? Si me estás diciendo que acá yo tengo un periodo donde hay un balance price range y el precio se sale de ese balance price range y se aleja de él con un fair value gap y eso es un breakaway gap, ¿por qué esto no sería un breakaway gap si se cumple lo mismo? Bueno, porque esto es un balance price range todavía. ¿Cómo así, Kevin? Apunten esto. ¿Okay? Apunten esto. Cuando las mechas de algunos cuerpos, ¿okay?, sean consumidas por un solo tirón alcista o un solo tirón bajista, eso por sí mismo también es un balance price range. Así que esto no esperamos que sea llenado porque no es una ineficiencia. Y por otro lado, no es un breakaway gap. Por lo tanto, no tiene el precio por qué seguir haciendo impulsos alcistas, ¿ves? Oh.
O sea, Kevin, que esto es un completo, todo esto es un balance price range, ¿ok? Y que el precio aquí nada más está haciendo un retroceso, llegando a este fair value gap, ¿ok? El order flow es alcista, utiliza el balance price range como soporte e inmediatamente se va al alza. Eso es todo lo que pasa ahí. Los breakaway gaps tratan, amigos, de ayudar al order flow a generar sus impulsos. Y ese fair value gap que tú estás viendo aquí, ¿okay? Al ser por sí mismo, formar parte de un balance price range, tú no estás esperando que haga el trabajo de un breakaway gap, que sea el poder impulsar rápidamente al precio hacia un liquidity pool. Y por eso es que no estás viendo que eso pase ahí. Capichino. Ahí tienes algo más que estudiar. No veo el BPR en la acumulación. ¿A qué te refieres con eso? ¿El breakaway gap puede volver a ser testeado? Bueno, es lo que les expliqué aquí. El breakaway gap, en el momento en el que hace su trabajo, que es expandir y neutralizar liquidez, a partir de ese momento eso ya no es un breakaway gap, es un fair value gap común y corriente y puede volver a ser visitado, llenado, utilizado, traspasado, lo que ustedes quieran. No veo el BPR en la acumulación, dice Abraham. Abraham, es que la misma acumulación es un BPR. Eso es lo que les expliqué. La acumulación en sí misma es un BPR. ¿Qué es un BPR? Un espacio en el que ambos tipos de liquidez son entregados de forma eficiente. ¿Y qué son las acumulaciones? Precisamente eso. Así que la acumulación misma es un BPR y este Fair Value Gap se está saliendo de ese periodo de acumulación. Este ejemplo que está exponiendo no es operable o sí puede ser operable sin ningún tipo de problema. Si en su momento estás en un tiempo correcto, lo puedes operar. Lo puedes operar sin ningún problema. O sea, no, siempre y cuando estés con el tiempo a tu favor, eso es operable. No tiene nada de... Obviamente no estoy hablando del periodo de acumulación, estoy hablando, por ejemplo, de este espacio o de este reversal que está aquí. Esas cosas son operables. Kevin, entonces, no todo fair value gap que sale de un BPR es un breakaway gap. Es que aquí es donde te equivocas. El precio, ¿ok? Este fair value gap no está saliendo del BPR, porque el BPR de hecho se está formando con ese fair value gap. ¿Me entiendes? Entonces no está saliendo el precio del BPR. Entonces, respuesta corta con lo que me estás preguntando. Los fair value gaps que salen de los balance price range y tratan de alejarse de ellos son breakaway gaps por naturaleza. No es eso lo que estamos viendo acá. Aquí el precio que está haciendo, saliéndose y alejándose del periodo de acumulación. Entonces es un breakaway gap. Aquí esto es el balance price range. Entonces este fair value gap no se está saliendo ni alejando del balance price range. Más bien está formando el balance price range con esta mecha y este cuerpo en un solo timón. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra duda con esto? Vamos a ver acá arriba, más preguntas. Bueno, espero que el que me preguntó sobre... Vamos a ver quién fue. Edgar, creo que fue Edgar. Entonces, la respuesta, Edgar, es los balance price range y los inversion fair value gaps no tienen como un objetivo el ir a neutralizar liquidez. Eso es incorrecto. Lo que sí es correcto es que un breakaway gap deje de ser un breakaway gap, pero un balance price range y un inversion fair value gap siempre van a ser
un balance price range siempre van a ser un inversion fair value gap, aunque el precio haga lo que sea. Siempre, 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 siempre. Dice, habías mencionado sobre que el BPR, el balance price range, que se forma cuando el precio sale de una acumulación. A ver. No, eso no entiendo eso es incorrecto. Mencióname exactamente lo que dije y lo platicamos. A mi entender, el balance price range era solamente el cruce de dos fair value gaps. No, aquí ya te acabo de dar otras dos variantes de lo que significa un balance price range. Kevin, ¿cómo lograste dominar o manejar el tema de la psicología en el trading? Es decir, por lo menos manejar el sobreoperar y cosas relacionadas. ¿Cómo lo manejaste? Bueno, ustedes, bueno, la gran mayoría de ustedes saben lo que yo pienso sobre el famoso psicotrading, ¿vale? A mí el psicotrading no me es más que el seguir bien las reglas. Si tú no estás siguiendo bien las reglas, probablemente hay un tema en tu persona, pero no vas a ir con un psicólogo del trading. O sea, no. Creo que la gente empezó a hacer muy viral eso cuando salió la serie Billions, y en la serie Billions, en el piso, en el trading floor que tienen ahí, tienen una psicóloga. Y entonces ahí empezaron a hacer muy famoso ese tema del psicotrading y el psicotrading. No, a ver. Uno refleja los problemas personales y emocionales que uno tiene, los refleja en el trading. Pero yo soy del pensar, y esta es solamente mi opinión, cada quien puede pensar diferente, ¿no? Yo soy del pensar de que son dos cosas diferentes que se reflejan una en la otra. En este caso, si tú eres una persona sumamente ansiosa y desesperada, eso es un tema que tú tienes que trabajar en tu psicólogo. No ir a leer un libro de psicotrading, en mi opinión. ¿Vale? Eso es meramente mi opinión. Para eso están los profesionales de la salud mental. Los libros de psicotrading son sinceramente un producto de marketing, ¿vale? Y nada más. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, para no, ¿cómo se llama? Salirme del tema, ¿ok? ¿Cómo manejar el sobreoperar? Una de las cosas que a mí me sirvieron es decirme las verdades en la cara a mí mismo, ¿ok? Y te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer para eso. En primer lugar, si tú estás sobreoperando, es bastante probable, ¿ok?, que esa sobreoperación se deba a que estás perdiendo mucho y quieres buscar la forma de que trades sucesivos te saquen de esa racha perdedora. Entonces, una de las verdades que yo me tuve que decir en mis inicios, cuando yo sobreoperaba, es, a ver, ¿estás perdiendo? Y la respuesta era sí, estoy perdiendo bastante. Y entonces eso me está obligando o me está haciendo sentir que necesito operar más a modo de que mi win rate se equilibre, o que necesito recuperar lo que perdí en estos dos trades que tomé en la mañana. Entonces quiero ir a la sesión de la tarde, Kevin, porque no me quiero quedar con esa pérdida, quiero salir de esa pérdida y ahí. Entonces, la respuesta es sí, sí estoy perdiendo. Vale, si estás perdiendo es porque estás haciendo las cosas mal. ¿Ok? Y ojo, no significa que perder siempre significa hacer las cosas mal. No. El estar perdiendo constantemente y seguir sobreoperando es lo que significa el hacer las cosas mal. Traders rentables, inclusive yo tengo trades perdedores. Y eso no significa que hago las cosas mal. Tuve un trade perdedor y ya, todos lo tendremos. Pero el problema es que si tú tienes un trade perdedor y tu solución en tu mente es ir a la siguiente sesión a buscar otras dos operaciones que te hagan recuperar lo que perdiste en la sesión anterior, sin saber siquiera qué fue lo que pasó mal, qué hiciste mal en el trade que perdiste, ahí es donde hay un problema. Entonces, si estás haciendo las cosas mal, muy probablemente, y las cosas que yo entendí en ese momento es que no sé lo suficiente. No sé lo suficiente. ¿Ok? Eso fue lo primero. Y en segundo lugar, tengo un problema que resolver. Tengo un problema que resolver por fuera de los gráficos. Probablemente es la impaciencia.
que tengas que resolver por fuera de los gráficos. ¿Ok? Entonces, una es, no sé lo suficiente y estoy inventándome los trades que hago y sencillamente estoy perdiendo porque pues estoy operando cualquier cosa que creo que se mueve y parece de alta probabilidad. Entonces, la solución es eso, es aprender más, estudiar más, hacer más preguntas, hacer una introspección en tus trades y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es precisamente lo que estoy haciendo mal? Ah, es que estoy entrando siempre en el lado contrario de la tendencia, ¿vale? Entonces tengo que aprender a cómo leer la tendencia mejor. Entonces voy con Kevin, le digo, oye Kevin, mira, estoy teniendo este problema de que siempre entro en el lado contrario de la tendencia. Yo actualmente estoy leyendo el lado de la tendencia al que creo que el precio se dirige de esta forma. ¿Qué es lo que está mal de eso? Así se evacúan estos problemas. Para eso está el grupo público, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que es importante el entender para poder corregir el sobreoperar. Segundo, probablemente no hay un modelo, o la pregunta que tienes que hacer es, ¿tienes un modelo realmente definido? Mi respuesta en aquel momento es no, opero lo que creo, veo un order block mal puesto y ¡pam! Le quiero meter una venta. Veo un fair value gap que se ve bonito y le quiero meter una compra. Eso no es un modelo. Entonces, muy probablemente no hay un modelo, porque si tú tuvieras un modelo y ese modelo tuviese reglas específicas de cuándo sí y cuándo no, la sobreoperación disminuiría. Quizás no se cancelaría del todo, pero disminuiría considerablemente. Ah, ok, entonces si no tengo un modelo, tengo que crear uno. ¿Cómo creo uno? Busca el concepto que más te guste, el PD array que más te guste. ¿Sabes por qué? Porque no los tienes que usar todos. Tú no tienes por qué usar order block, fair value gap, breaker, inversion, fair value gap, balance price range, divergencias S&P, perfiles semanales, perfiles intersemanales, divergencias, desviaciones estándar, liquidity demarkers, macros. No hay que usarlo todo. Es más, todos mis tres modelos, todos utilizan el mismo PD array para ejecutar. Todos. Y es un fair value gap. Claro, en diferentes amplitudes. Inversion fair value gap, implied fair value gap, breakaway gap. Todos los tipos de fair value gaps yo los contemplo. Pero ejecutar, ejecuto prácticamente siempre, ya sea en un fair value gap común o en un inversion fair value gap. Mis tres modelos. Y eso que yo tengo quién sabe cuántos PD arrays en la cabeza. Muchos PD arrays. Y yo nada más ejecuto en un fair value gap. Entonces, uno de esos problemas a la hora de hacer un modelo es que la gente quiere hacer de todo. Quiere ir al semanal, quiere ir al COT, quiere revisar qué perfil estamos, quiere revisar si hay divergencias, quiere revisar todas las temporalidades. Así solamente van a lograr confundirse todavía más. Entonces, tips rapidísimos para seguir con lo que viene. Tips rapidísimos de cómo crear un modelo. Número uno, elige un PD array y enfócate nada más en eso. Dos, elige un set de temporalidades que se ajusten al tipo de trade que tú haces. Si a ti te gusta el scalping, yo te recomiendo que vayas daily, 1 hora, 5 minutos, 1 minuto. Y no te muevas de ahí. No es necesario que estés cambie y cambie y cambie y cambie y cambie y cambie y cambie. No es necesario. Enfócate en eso. 3, me voy a enfocar un tiempo ideal en el que voy a operar. Kevin, yo nada más quiero operar en las sesiones AM. Yo nada más quiero operar en las sesiones PM. Y ponte reglas con respecto a eso. Si tú las incumples, bueno, pues entonces ahí está la raíz de los problemas por los cuales, estás haciendo las cosas. Entonces yo creería que esos son algunos pasos por ahí obligatorios casi que te van a ayudar a resolver esos problemas. Dice Kevin, TradingView Premium en CME nos proporciona una data en tiempo real o hay alguna data más precisa. De esto quería hablar. El otro día en el chat hablaron de la tal Level 2 Data. Level 2 Data. ¿Qué es esto? Bueno, este es un servicio, ¿vale? Que te lo vende una plataforma, que no voy a decir el nombre,
Y aparentemente tú tienes una data más precisa que la del resto de plataformas al contratar este servicio. Esto es falso, para empezar, ¿vale? Es falso, enteramente falso. Dos, este mismo servicio utiliza herramientas de análisis de volumen transaccional, las cuales se resumen en la palabra DOMS, ¿ok? DOMS, que es profundidad de mercado, depth of market, ¿ok? El depth of market lo que hace a través de los perfiles de volumen es interpretar el flujo de volumen entrante en un instrumento. En el caso de los índices, ustedes van a ir viendo en pantalla cómo se van formando lo que algunos les llaman clusters, ¿okay?, de órdenes de compra o órdenes de venta, que lo que hacen es tratar de darle a entender al trader en dónde se están concentrando la mayor cantidad de compras o mayor cantidad de ventas para saber aproximadamente qué dirección pueda llegar a tomar el mercado. Por supuesto que conozco estas herramientas, las he conocido durante todos los años que llevo haciendo trading, y por supuesto que sé cómo funcionan, y por la misma razón les digo, son basura. Con el debido respeto para quien las use, por supuesto, que si tú la usas y tú ganas dinero con eso, ¿quién soy yo para decirte que no lo uses? ¿Sabes? O sea, discúlpame por decirle basura, pero es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si tú les quitas este indicador, estos traders no saben qué hacer. No saben hacia dónde se dirige el precio, no saben por qué el precio debería de tener ciertos puntos de reversal, no saben cuáles serán los objetivos más altamente probables, no saben cuáles serán los puntos de soporte o resistencia más probables. Entonces se vuelven enteramente dependientes de estas herramientas que, dicho sea de paso, te dan la información cuando ya pasó. Es que es el tema. Nosotros no necesitamos saber dónde están las órdenes, entre comillas. Ya sabemos dónde están esas órdenes con anticipación. ¿Dónde estarán esas órdenes con anticipación? Incluso desde antes. ¿Ok? Entonces, no, en palabras muy básicas, ¿hay información más precisa que la del CME? No la hay. Ni se necesita tampoco. ¿Ok? Ni se necesita tampoco. Así que, pues eso. Dice, pensando en el Power of Three, es lógico pensar que el movimiento inicial de las 9:30 sea una manipulación y por lo tanto, si el movimiento es alcista, por ejemplo, el cero más probable es bajista. A ver, en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, la respuesta sería sí, o sea, es lo ideal, pero para que tú sepas que el setup realmente más probable es bajista, tienes que tener un contexto detrás, un contexto en el cual el order flow acompañe a ese día y a esa sesión para ser bajista. Si no sabes el contexto o si no lo tienes bien interpretado, tú vas a ir a un día, vas a ver que el precio después de las 9:30 sube, tú crees que vas a vender y el precio termina subiendo todavía más que toque el stop loss y no vas a entender por qué. Entonces, esto es sí, solamente si el contexto lo acompaña, si no, no. No tiene nada de utilidad el seguir una regla tan rígida como esa, por decirlo así, ¿ok? A ver. Bueno, ya no hay más preguntas, así que amigos, vamos a adelantarnos con lo que quería practicarles el día de hoy. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de la sesión PM, vamos a volvernos aquí al Daily Chart, al gráfico de una hora. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre la sesión PM. Lo que quiero con la sesión PM, amigos, es que ustedes sepan cuándo es conveniente, ¿ok? Cuándo es conveniente realmente buscar setups en la sesión PM, cuándo no, ¿ok? Y de qué forma se buscan.
¿En qué espacio temporal específico les recomiendo yo que lo busquen? Primero quiero que entiendan lo siguiente. Si ustedes tienen la mala práctica de levantarse por la mañana e inmediatamente pensar a ver en qué trade voy a ir a buscar el día de hoy y meterte al gráfico a analizar, lo estás haciendo mal. Punto. Lo estás haciendo mal. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el tiempo es lo más importante, no el precio. ¿A qué te refieres con tiempo, Kevin? Al calendario económico. Si ustedes no están entendidos de lo que el calendario económico representa a nivel de importancia en el price action, están perdidos, amigos. Y mi recomendación es que corrijan esto ya. El calendario económico es lo primero que deberían de ver. Y se las voy a poner bien fácil. Se las voy a poner bien fácil para que no hayan excusas. ¿Ok? Porque es que ahora es tan fácil el poder estar entendido lo que el calendario económico significa, que es que ni siquiera hay necesidad de salirse de tu propio gráfico. Te voy a explicar por qué. Vas a ir a tu TradingView y vas a buscar este indicador que se llama News del creador, que por supuesto le doy todos los créditos, to Greece. ¿Ok? Y vas a buscar ese indicador. Ese indicador, amigos, lo voy a mostrar, les va a hacer aparecer a ustedes esto que ven acá. ¿Ok? Esta ventana que ustedes ven acá. ¿Qué es esa ventana? Es el calendario económico de Forex Factory directamente en su pantalla de TradingView. ¿Ok? Ustedes verán ahorita que dice fecha, hora, divisa o instrumento, más bien dicho es divisa que se ve impactada por la noticia, de qué impacto es la noticia y cuál es la noticia. Aquí me sale ahorita que no hay noticias, pero eso es porque yo nada más tengo que me muestre las noticias de hoy, ¿vale? Hoy domingo no hay noticias, pero si yo le digo que me muestre las de la semana, por ejemplo, ustedes podrán ver todo el calendario económico para la semana entrante con el impacto que tienen las noticias. Lo único que tienen que hacer es configurarlo y ustedes podrán ver el calendario económico en sus pantallas de forma directa. ¿Ok? ¿Y por qué se los menciono esto? Porque el calendario económico es lo más importante antes de entrar en una semana de trading. Tanto así, esto es algo que yo constantemente hablo con mis alumnos en mis mentorías, y es que cuando yo estoy en día sábado o en día domingo, normalmente me voy a mi calendario económico y yo ya sé por anticipado en qué días voy a operar y en qué días no. Literalmente. Yo sé qué días serán altamente probables y sé qué días no serán altamente probables. Sé qué sesiones serán altamente probables y sé cuáles no. Entonces, eso es lo primero que les quiero enseñar a hacer. ¿Por qué? Porque yo me he fijado tristemente que lo primero que hacen algunos en el grupo público es cada día en la mañana ir a ver qué pescan ese día, a ver qué pescan en esa sesión. Van a ciegas a la sesión AM y se vienen a fijar en el calendario económico cuando ya la tienen enfrente. Y no es así. Ustedes tienen que planificar su trading. Si ustedes no planifican su trading, están perdiendo el tiempo. Su curva de aprendizaje, amigos, quiero que entiendan esto, su curva de aprendizaje en estos mercados no se va a cortar por querer operar todos los días. Hagan una introspección. Digan, ¿qué resultados he tenido en los últimos 3 meses haciendo las cosas como las estoy haciendo? Si los resultados han sido negativos, pues algo hay que cambiar, ¿no? Vamos directamente a analizar esta semana. ¿Ok? Dice,
También incluyen los reportes trimestrales de las empresas que se encuentran en el Nasdaq o en el índice que se opera. Normalmente se dan recién al cierre de mercado u otras antes de la apertura. O simplemente estos reportes no tienen prioridad o mucha importancia para hacerse por fuera de la sesión. A ver, yo creo que con esto voy a dejar bien definido qué sí nos interesa y qué no nos interesa. De las noticias del calendario económico, solamente me interesan aquellas noticias que impactan directamente en la volatilidad del true day, en la volatilidad de la sesión específica que quiero operar. Si la noticia que yo veo en el calendario, en el periódico o en las páginas de diario se da en un horario por fuera de esas sesiones, da igual, completamente igual. Da igual de qué trate la noticia, quién hable en una conferencia de prensa, si la noticia es positiva o negativa para el dólar, da igual. Si ustedes se guían por el resultado de las noticias, no tienen ni idea de cómo funciona el delivery algorítmico. No tienen ni idea. No funciona así. Las noticias solo son un vehículo de volatilidad. Da igual si Nvidia vendió 500 millones de 4090 Ti. Da igual si ganaron quién sabe cuántos billones de dólares, porque están ganando muchísimo dinero. La mayor parte de empleados de Nvidia son millonarios, por cierto. Da igual el resultado de esas noticias. Lo único que te interesa saber es que a raíz de esas noticias habrá inyecciones de volatilidad, pero se verán reflejadas muy probablemente en las sesiones. Y nos interesa nada más el impacto que provoquen en las sesiones. No el resultado, ni quien hable, ni quien diga, ni si Yellen grita, ni si Powell se desmaya en una conferencia de prensa, da completamente igual. Que si se tarda 15 minutos y tarda media hora en hablar, que si dice que se va a casar, que si dice que si fue al baño, da completamente igual lo que digan. Nunca en mis 10 años haciendo trading me he fijado en los resultados de una noticia del calendario económico, ni tampoco me he visto ninguna conferencia de prensa de ningún participante de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es más, cuando hay FOMC se deciden los tipos de interés. Eso por cultura general lo veo, pero podría no verlo y da completamente igual. ¿Vale? Nos podríamos apoyar del horario de trading habitual si tenemos noticia antes de nuestro horario operativo, que sería las 9:30 en adelante. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Cuando ustedes se planten ante el calendario económico, lo primero que tienen que hacer es visualizar, ¿ok? ¿A qué hora se va a producir noticias en tal día? Por ejemplo, el día lunes no hay noticias, el día de mañana no hay noticias. ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir cuando no hay noticias? No hay noticias. ¿Okay? Cuando no hay noticias en el calendario económico, lo que tú tienes primariamente que saber de anticipado es que es bastante probable que el día sea un día de sesión AM en acumulación. Esto ya lo tienes que saber tú previamente. ¿Okay? Eso no significa que obligatoriamente tiene que acumular, no. Pero se vuelve menos probable que el día de mañana, lunes, sea un día sumamente expansivo, por ejemplo. A eso me refiero. Entonces hay menos probabilidades de que eso pase y más probabilidades de que la sesión AM mañana sea una sesión AM tranquilita, que no haga mucho y en algunas ocasiones que ni siquiera pueda proveer trades. ¿Por qué? Porque la volatilidad es buena. Las inyecciones de volatilidad con respecto a los eventos del calendario económico son buenos en el mercado. ¿Ok? Son buenos. Entonces tienen que contemplar ustedes eso. El día de mañana probablemente no va a ser el mejor día de la semana para operar. Ya se los digo yo. Así que si tú pensabas levantarte mañana a ver qué trade hermoso se te iba a presentar, por eso es que algunas veces fallas. Porque no sabes lo que estás haciendo, vas a ciegas. En cambio, al saber esto, ahora vas a levantarte mañana y vas a ver con cautela los movimientos que haga el precio mañana. Porque puede ser que no te dé un trade de alta probabilidad y te ahorres un stop loss.
Ahora, si el trade que se pueda presentar es obvio, claro, imposible de perdértelo, por decirlo así, vamos, puedes llegar a tomarlo, pero definitivamente no es un día que anticipadamente sabemos que vamos a poder operar con normalidad. ¿Ok? Entonces no hay, ese es el protocolo. El martes 23 hay dos noticias de mediano impacto a las 10 de la mañana. ¿Ok? 10 de la mañana. Cuando hay noticias a las 10 de la mañana, ¿ok? Y no hay noticias antes, no hay noticias a las 8:30, ni tampoco hay noticias después, nada más hay noticias 9:30 o 10 de la mañana. El protocolo normal es esperar al impacto de la noticia porque el mejor setup se va probablemente a formar a partir de ahí. Punto. Ahí ya te estoy diciendo exactamente la hora en la que vas a operar, imagínate. Y lo puedes saber con anticipación. Kevin, ¿eso quiere decir que no se puede formar un setup a las 9:30? Yo no dije eso. Dije que a partir de ahí se formará probablemente el mejor setup de la sesión. No dije que en la sesión AM a las 9:30 no pueda haber un scalping, un micro scalping o que no pueda haber un trade. No dije eso. ¿Vale? Mediano y alto impacto, así es. La única forma en la que no vamos a contemplar esto es ahora sí, si me interesan el tipo de noticias que sea. Porque si, por ejemplo, es CPI, ahí sí yo les diría con cuidadito, con cuidadito. ¿Ok? Si es algo de la Reserva Federal, con cuidadito. No te lo tomes a pecho lo de operar en ese momento. Probablemente ni siquiera puedas tener un trade. ¿Vale? Noticias a las que hay que temerles: FOMC, CPI, PPI, Fed, NFP. Si hay estas noticias, es bastante probable que te quieras ahorrar un stop loss ese día, dependiendo de la hora en la que se presenten. ¿Ok? Siguiente. El miércoles, ojo, concluimos, ¿es un día operable el día martes? Sí, es un día operable. Se puede llegar a encontrar setups de alta probabilidad. Día miércoles. ¿Okay? El día miércoles hay una noticia a las 9:45, que es el PMI, es noticia importante, interesa, ¿vale? Y hay otra a las 10 de la mañana. Es bastante probable, vuelvo y repito, que a partir de ese horario se empiece a formar verdaderamente el setup de alta probabilidad y no antes. Jueves, 8:30 de la mañana. Cuando la noticia es a las 8:30 de la mañana, el protocolo es el siguiente. ¿Okay? Normalmente esperas que aunque haya esa noticia a las 8:30 de la mañana o esas varias noticias a las 8:30 de la mañana, quieres que sigan habiendo liquidity pools disponibles para que cuando abra la sesión a las 9:30 de la mañana, la sesión AM todavía tenga disponible liquidez que neutralizar. En caso de que el movimiento de las 8:30 de la mañana haya sido extremo, tanto así que se haya neutralizado algún extremo importante de liquidez externa en el gráfico, es bastante probable que la sesión AM sea de baja probabilidad y que acumule o haga movimientos cortos que no den un setup de alta probabilidad. ¿Y sabes qué vas a hacer en ese momento? Optar por operar la sesión PM ese día. Ya te voy dando datitos por ahí. ¿Vale? Siguiente, viernes. Hay una noticia a las 8:30 de la mañana y hay otras dos a las 10 de la mañana. Lo más probable es que nuestro setup, vuelvo a decirlo, se forme a partir de las 10 de la mañana, si acaso hay un setup ese día viernes en esa semana. Ven como yo por anticipado sé qué día me interesa, qué día no me interesa, qué sesión me puede interesar y qué sesión no me puede interesar. Lo sé desde antes de que se formen las cosas. Al ir yo con esa visión, amigos, tengo muchísimas más probabilidades de éxito en la semana.
y no voy a la semana a ver qué sale. Eso no hacen los profesionales, ni la gente que gana dinero. Uno planifica el trading y ejecuta conforme a lo que planificó. ¿Qué recomendable es operar el Bitcoin los domingos? El Bitcoin, amigos, para empezar, ni siquiera recomiendo operarlo. En todo caso, si ustedes son fans del Bitcoin, pues compren Bitcoin y almacénenlo en un ledger. Eso es lo único que les puedo recomendar. Peor un domingo. Nada es bueno operarlo un domingo. Absolutamente nada. ¿Vale? Avanzamos. Sesión PM. ¿Vale? Para que no se nos haga de 4 horas esta sesión. Sesión PM. Les voy a enseñar características de alta probabilidad para la sesión PM. La sesión PM es una sesión que puede hacer dos cosas, ¿vale? Una, darle continuidad. Ok, vamos a irnos aquí al gráfico de 5 minutos. Voy a borrar esto ya, ¿eh? La sesión PM es una sesión que puede darle continuidad, ¿ok? A la sesión AM o puede hacer un reversal de la sesión AM. Se los voy a poner en un mapa conceptual. Sesión PM tiene dos opciones. De más alta probabilidad, por supuesto, porque puede acumular, por supuesto, ¿no? Pero en la gran mayoría de días, ustedes tendrán una sesión PM en la cual el precio continuará lo que la sesión AM hizo o hará un reversal de lo que la sesión AM hizo. ¿Ok? Ya vamos a ver de qué depende si hace una o hace otra. En caso de que haga un reversal, ese reversal puede sencillamente promover, ¿ok?, una sesión bajista sin cambiar el order flow de ese día, o puede hacer un reversal que lleve a un cambio de order flow y por ende que al día siguiente inclusive el precio siga la dirección de esa sesión PM. Y también vamos a ver qué características hay y cuándo esperar cada cosa. Vamos a hablar primero de cuándo la sesión PM es idónea para dar continuación a lo que la sesión AM ha hecho. ¿Ok? Lo primero que tienes que entender tú es lo siguiente. La sesión PM solamente nos va a interesar cuando la sesión AM en un día no haya neutralizado, amigos, los puntos máximos de liquidez de ese día en concreto. Si la sesión AM hace eso, la sesión PM es una sesión de baja probabilidad. Te pongo un ejemplo acá. ¿Ok? Te pongo un ejemplo acá. Fíjate en el lunes 15 de julio, a las 9:30 de la mañana, vamos a ponerlo en 5 minutos. 15 de julio dijimos, ¿no? 5 minutos. ¿Sí? Fíjate en esto. A las 9:30 de la mañana, el precio abre en la sesión AM y empieza a hacer todo su proceso de manipulación. ¿Vale? Para que finalmente el precio en toda esa sesión AM empiece a hacer movimientos alcistas. Lo cual el precio lo que termina haciendo es neutralizando estos máximos anteriores. Para cuando la sesión PM, ¿ok?, termina a las 12 del mediodía, ¿ok?, ya el precio ha neutralizado satisfactoriamente esa liquidez y de hecho ha comenzado un reversal. ¿Ok? Ha comenzado un reversal. Los dos puntos máximos de liquidez que habían para este instrumento en esta situación eran estos dos mínimos iguales que están aquí y ese máximo que fue neutralizado en la sesión AM. Son los liquidity pools más obvios que hay en este instrumento. La sesión AM nada más neutralizó uno de ellos. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, el order flow era bajista. Entonces, vamos a ir reuniendo la información. Yo tengo un order flow
bajista. ¿Ok? Al tener un order flow bajista, ¿qué es lo que me interesa más? ¿Comprar o vender? Probablemente vender. Si la sesión AM ha neutralizado los sell stops más importantes de ese día, ¿me conviene operar la sesión PM según lo que les acabo de decir? ¿Cuál es la respuesta? Si la sesión AM ha neutralizado los sell stops, ¿me conviene utilizar la sesión PM ese día? No, no me conviene. Perfecto. Estamos en misa, perfecto. No me conviene. Ahora, si la sesión AM solamente ha neutralizado liquidez en forma de buy stops y tiene todavía sell stops disponible, ¿me conviene operar la sesión PM? Sí, afirmativo. Esa puede ser una sesión PM en la que yo puedo ir a buscar un setup. Teniendo ese contexto en mente, entonces, yo veo que esta sesión PM es viable. Por lo tanto, a mí me interesa un setup en el cual el precio pueda buscar la neutralización de estos dos mínimos que están aquí. ¿Okay? Y aquí es donde viene la pregunta del millón. Kevin, ¿cómo se busca el setup en la sesión PM? ¿Okay? Vamos a ir seccionadamente aquí, porque este es un buen día para sacar bastantes ejemplos aquí. ¿Okay? El launch de New York comienza aquí a las 12 del mediodía. ¿Okay? Yo necesito que el launch de New York no intente neutralizar liquidez. Eso es lo primero. Yo necesito que el launch acumule. Un setup de alta probabilidad en la sesión PM tendrá al launch acumulando en la medida de lo posible. No quiero un launch tendencial tampoco, un launch que se esté moviendo unidireccionalmente hacia una dirección. En este caso, yo tengo un launch en acumulación, ¿ok? Baja y pareciera impulsivamente, pero regresa, ¿no? Esto es un periodo de acumulación, aunque no lo parezca, así lo es. ¿Neutralizó liquidez este launch? No, no lo hizo. No fue por debajo de mínimo, ni mucho menos. Por lo tanto, vamos bien. El ecosistema que yo busco ideal para poder operar en esta sesión PM se está presentando de forma satisfactoria. ¿Ok? Se está presentando de forma satisfactoria. Lo cual, ¿ok? Quiere decir que yo ahora necesito tener una, un método de entrada, una estrategia definida de cómo voy a operar esta sesión. Lo primero que voy a observar es el open de las 2 de la tarde. ¿Ok? El open de las 2 de la tarde. Entonces yo voy a ir aquí al open, voy a buscar las 2 de la tarde y el open de esa vela, que es una vela alcista, se da ahí en ese lugar. ¿Ok? Pero yo me doy cuenta de lo siguiente con esto. Y es que tristemente, ¿ok? Tristemente, el precio ha neutralizado mínimos anteriores. No el objetivo al que yo creo que el precio puede llegar, pero ha neutralizado mínimos anteriores. Entonces, cuando el precio al llegar a las 2 de la tarde y eres bajista, ya ha neutralizado mínimos anteriores, ¿ok? Tienes que hacerte una pregunta. La número uno es, ¿esos mínimos anteriores son los más importantes en este día? ¿Este es el objetivo el que yo tengo planteado para que el precio llegue este día? La respuesta es no. Ah, ok, perfecto. Porque si fuese sí, automáticamente descartas la sesión PM. ¿Ok? A menos
Y ya voy a explicar el a menos que suceda algo por ahí. Pero en principio, para ventas, descartas. Ahora, no lo ha hecho. Yo quiero que el precio llegue a estos mínimos. Entonces, no lo ha hecho. No ha neutralizado los mínimos más importantes. Perfecto. Entonces, la sesión PM todavía lo puede hacer. Número 2. Cuando tú tengas una sesión PM que inicia neutralizando sell stops y tú eres bajista, solamente te puedes permitir vender si el precio hace neutralización de buy stops. Entre paréntesis, y esto es importante para este modelo de la sesión PM, idealmente que sean los máximos del launch. Esto no siempre va a ser posible y depende de la estructura, pero en la medida de lo posible, le vas a pedir que sean los del launch, los máximos neutralizables. Obviamente, yendo por encima del precio de apertura de las 2 de la tarde. Si eso llega a ocurrir, si eso pasa, ¿ok? Entonces, ahí es donde a ti te interesa empezar a buscar un setup. Y te voy a explicar algo. Los setups más potentes de la sesión PM se van a formar entre 3 y 4 de la tarde. Pero solo si se cumplen estas condiciones que acabamos de exponer. Si no se cumplen, no se puede. ¿Ok? Pues vamos al gráfico. Yo tengo acá la apertura de las 2 de la tarde. Pero yo veo que el precio viene a neutralizar mínimos. A mí no me interesa que el precio haga eso. Así que yo necesito que el precio neutralice máximos. Naturalmente, yo voy a proponerle al precio que neutralice los máximos del launch, pero les voy a explicar el por qué el precio no neutraliza esos máximos en esta ocasión. Ok, estos máximos del launch no son neutralizados porque este es un intermediate term high. Si tú no sabes lo que es un intermediate term high, tengo una clase de YouTube que lo explica. Cómo clasificar swings. Los intermediate term highs no esperamos que sean neutralizados. Por esa razón, yo lo mucho que puedo hacer es darle la oportunidad que neutralice estos, que neutralice estos o estos. A partir de ahí, ¿ok? Espero a que el precio haga esa neutralización. Y muchos de los errores que suceden a la hora de operar la sesión PM es que la gente es muy impaciente y quiere que directamente a las 2 de la tarde se les dé el setup. No, amigos, no funciona así. No funciona así. Necesitan haber una serie de cosas. Necesitan pasar una serie de cosas. Primero. Y ya después tú haces tu me juntas. Y esa serie de cosas es, necesitas que el precio neutralice buy stops. Entonces, comienzan las 2 de la tarde y si ustedes se fijan, el precio, amigos, empieza a irse la mayor parte de las 2 de la tarde. ¿Ok? Sin formar un market shift. Aquí ha neutralizado buy stops, pero no ha formado un market shift. No ha dejado ningún inversion fair value gap, nada. Entonces no nos sirve. Esperamos y esperamos, porque sabemos que a partir de las 3 de la tarde probablemente, cuando la sesión PM hace estas cosas, es cuando el setup de alta probabilidad se va a formar. Y a las 3 de la tarde, el precio neutraliza buy stops otra vez, pero no solamente eso, sino que además va por debajo de este swing low que está aquí. Eso es un market shift.
neutralización de buy stops, short term low, market share. Como yo veo que el precio, y esto es otra pregunta que me hacen, Kevin, ¿cómo sé yo cuándo bajarme de temporalidad para buscar mis entradas o cuándo quedarme en temporalidades mayores? Cuando el price action se ha comprimido en la temporalidad que observas, como acá, donde los cuerpos se mantienen apachurrados unos con otros, generando mechas múltiples, lo mejor es pasarte una temporalidad menor. Entonces yo me voy al gráfico de un minuto. Y me voy a ir a ese día en concreto. Y acá lo tengo mucho más claro. Veo la neutralización de buy stops. Okay. Short term low siendo neutralizado justo acá. Y a partir de ese momento, yo puedo usar cualquier PD array bajista para ejecutar mi trade. Como mínimo, para tener un objetivo por debajo del open de las 2 de la tarde. Ojito con eso. Entonces, ¿qué PD array puedo usar aquí? Aquí hay un inversion fair value gap. Perdón. Un fair value gap común. Si hay un inversion fair, un fair value gap común. Kevin, no importa si el precio ya lo había tocado una vez y ahora lo vuelve a tocar, no se vuelve más frágil, no importa. No importa. ¿Ok? No importa. A partir de ahí, ejecutas un trade. Y te voy a explicar. El precio no debería de ir por encima de este máximo. Puedes ponerlo prudentemente un poco más arriba. Kevin, ¿cómo sé yo cómo escoger mis objetivos cuando yo me meto en un trade? Ya me dices que puedo buscar como mínimo que el precio vaya por debajo del precio de apertura de las 2 de la tarde, pero es que es bastante lejos, Kevin. No se me va a ir el tiempo ahí. Te voy a enseñar una forma en la que tú lo puedes hacer. Si tú sabes los tiempos de alta probabilidad, sabes que liquidity pools son neutralizables en ese tiempo. A eso se le llama liquidity matrix. ¿Qué liquidity pools serán neutralizados según el horario en el que se encuentren? Cuando tú operes este setup de la sesión PM de 3 a 4 de la tarde, procura, escucha bien, que para las 3:45 de la tarde tu objetivo haya sido tocado. Entonces, por ejemplo, si tú te pones como objetivo el precio de apertura de las 2 de la tarde, como un ejemplo, si para cuando el precio llegue a las 3:45 no ha sido tocado ese lugar, puedes correr tus stop loss lo más que puedas o colapsar el trade inmediatamente. Interesantemente, y esto es lo que quiero mostrarles, justo a las 3:45 el precio llegó al open de las 2 de la tarde. Kevin, pero a mí no me gusta mucho ese objetivo. ¿No lo puedo poner en un liquidity pool? Sí, lo puedes poner en este mínimo que salga. Tenemos todo un amplio espacio donde sabemos que el precio puede ir como mínimo por debajo del precio de apertura. Entonces, los liquidity pools que están aquí adentro deberían de ser neutralizados antes de las 3:45 de la tarde. Justo a las 3:44. Take profit. Y de esa forma, tú sabes que eso es el mejor objetivo que tú pudiste haber tenido ese día. ¿Ok? Kevin, pero yo veo que el precio siguió y siguió y siguió y siguió bajando hasta el objetivo que tú tenías. Sí, está bien. Perfecto. De hecho,
grandioso que el precio haya hecho eso. Pero tú tomaste el trade de alta probabilidad y suficiente es para ti. Así de sencillo. ¿Alguna duda? Al decir aún hay disponible, ya sea sell stops o buy stops, ¿te tomas el día anterior o cómo defines tu dealing range? Ni siquiera estoy contemplando un dealing range ahí. Es que ese es el tema con el dealing range y es lo que a mis alumnos yo les digo también. Tú no necesitas marcar siempre un dealing range. Necesitas saber en qué tiempo se hacen los liquidity pools. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes por qué? Y mira, te voy a dar algo que en realidad es de mis mentorías. Pero hiciste una buena pregunta y por eso te lo voy a mencionar. Este liquidity pool que tú ves aquí, ¿ok? En realidad, el objetivo real es este mínimo y no este, aunque este haya provocado una neutralización. Porque este mínimo se hizo dentro del true day. Cuando yo escojo objetivos, busco liquidity pools formados dentro del true day. Por eso el precio lo va a tocar al pico. Porque tú dirás, Kevin, pero ¿por qué el domingo, si el precio ya neutralizó ese liquidity pool, por qué lo sigues contemplando para que el precio lo vuelva a neutralizar más adelante? Te voy a explicar por qué. Porque esto no es una neutralización de salsa. Y ahí te lo voy a dejar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda o no? Setup sencillo, ¿eh? Ni se los compliqué, ni se les di un montón de cosas el día de hoy. Un montón de cosas. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar por ahí. Espero que esta clase les haya servido. Todavía tengo algunos cupos para un grupo de mentoría. Ya a ver, hay 2 cupos nada más disponibles. Ya los demás están tomados. Si alguno de ustedes quiere, este es el momento. ¿Vale? Cualquier cosa, por mensaje privado, cualquier pregunta sobre esta clase a través del chat público, yo con todo el gusto del mundo les voy a evacuar sus dudas. Espero prontamente volverles a dar una clase, pero creo que esta es suficiente para unas buenas semanitas de estudio. Pasen todos ustedes una excelente noche, que su semana esté llena de éxitos y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Saludos a todos.